Hola, bienvenidos. Oigan, no hemos nunca platicado acerca del tema de cómo las personas que vivimos con déficit de atención muchas veces tenemos problemas en la comunicación, en expresarnos y también en recibir la información, ¿no? Y en niños es como muy permitido, aceptado, pero en adultos puede ser un poquito más complicado, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Probablemente les ha pasado o a su ser querido le ha pasado y lo han notado, que está contando una historia efusivamente con detalles y descripciones y de repente para y dice, ¿qué te estaba diciendo? ¿No? Y yo sé que eso le pasa a todo el mundo, sé que es común. Sin embargo, a nosotros, los de la tribu, pues nos pasa más seguido. Porque acuérdense que, bueno, nuestro cerebro va a una velocidad y nuestra voz va a otra, ¿no? O sea, entonces la conexión a veces se pierde. La mente, acuérdense, como decía Russell Barkley, o ya no sé si es Ned Hallowell, pero es como el motor de un Ferrari con los frenos de una bicicleta, ¿no? Entonces, eso pasa a veces en la comunicación. Otra cosa que pasa es que alguien te está contando algo y tú, como persona con déficit de atención, solamente puedes pensar en una cosa. O sea, te viene una idea a la cabeza. Por ejemplo, no sé si apagué la tenaza de pelo, ¿no? Pero mi esposo acaba de llegar y me está contando esta historia de su trabajo importante y está emocionado compartiéndome y yo en mi cabeza estoy, no sé si apagué la tenaz de pelo, no sé si apagué la tenaz de pelo, no sé si apagué la tenaz de pelo. Entonces, en vez de decirle como, espérame tantito, no sé si apagué la tenaz de pelo, simplemente como que uno se para y va guiado por su pensamiento obsesivo a atenderlo, ¿no? Y entonces puede ser que la otra persona, si no hay una buena comunicación entre la pareja o entre la madre, los padres y el hijo, lo tomen como una ofensa, ¿no? Y también pasa mucho que alguien nos está hablando y en nuestra mente estamos completamente en otro lugar, pero podemos mantener el contacto y pareciera que estamos poniendo atención, pero en verdad estamos en otro lugar por completo. Entonces digo, esto me pasa a mí mucho. Mi esposo obviamente, como les he contado, es el único neurotípico en mi casa. Entonces, ya sabe perfecto y se da cuenta y me dice, ya te me fuiste, regresa, ¿no? Sin embargo, no siempre fue así. En un principio, cuando yo todavía no estaba diagnosticada y él no tenía ni idea lo que quería decir el trastorno de déficit de atención, él muchas veces lo tomaba como una ofensa o como que estaba yo siendo egoísta, como que no me importaba, ¿no? Entonces, esas etiquetas muchas veces no son fáciles de quitar, aunque piensas que nada más son cosas de la adolescencia o de la infancia, muchas veces también como adultos cargamos ese peso, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo? Bueno, obviamente depende en el ambiente en donde estás, ¿no? Y es muy personal porque mucha gente no se siente cómoda hablando de su diagnóstico y es totalmente entendible y respetable. Sin embargo, si esto te pasa en una relación como con tu pareja, con tus hijos, con amistades, en donde te sientes cómodo, yo lo que te recomiendo es que seas honesto y amable con el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a la mitad de la conversación te está contando la historia y tú te das cuenta que ya te fuiste, que le digas, perdóname, se me fue la mente por un segundo, ¿me puedes repetir lo que me acabas de decir? ¿No? Siempre les he dicho, es mejor preguntar que asumir, entonces acuérdense, el uso de las preguntas, el uso de la curiosidad nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Obviamente no tener distractores a nuestro alrededor cuando estamos teniendo estas conversaciones, porque si está mi hijo que me está contando esta historia importante y mi celular está sonando, es prácticamente imposible que yo le preste mi atención full a él. O sea, acuérdense que esto no es un problema de atención, esto es un problema de que todo me llama la atención. Entonces tengo que quitar los más posibles distractores de mi alrededor, ¿ok? Hacer las preguntas, ¿no? Y ser abierto y honesto. Y les recomiendo a los neurotípicos, cuando se encuentren con estas situaciones, ya no les quiero decir que tengan compasión porque ya saben que eso es un must, eso es a fuerzas, eso es como
aquí la tengo pegada la etiqueta de compasión para todo. Pero más bien lo que les quiero decir es que no se tomen las cosas personales, no se tomen los actos de su pareja neurodivergente, su pareja con déficit de atención, o su hijo, o su compañero, o su amigo como algo personal, porque no es personal, pero tampoco es una excusa, ¿ok? Entonces ahí es cuando a veces puede ser un poquito como complicado, sobre todo en relaciones de pareja. Eso es lo que me he encontrado, que como que la persona que no vive con déficit de atención, entonces dice, ok, pero perfecto, es una explicación. Y luego, ¿cómo lo va a arreglar? Entonces, sí tenemos una responsabilidad de trabajar en ello, ¿no? De hacerlo consciente y trabajar en ello. Entonces, un ejemplo que acabo de escuchar, que me pareció fantástico, que pueden hacer en casa, obviamente, es tener una palabra divertida. Puede usarse en pareja, pero también se puede usar con los niños. Entonces, bueno, la palabra que a mí se me está ocurriendo ahorita es chocolatina. Entonces, que cuando la persona con déficit de atención se esté perdiendo en la conversación, diga chocolatina. O que la persona neurotípica que se siente ofendida o se siente no escuchada, diga chocolatina. Entonces eso evita todo el, es que eres egoísta, es que no me escuchas, es que siempre haces esto, es que nunca haces esto. Y entonces los dos pueden como de una manera juguetona regresar y decir, tienes razón, discúlpame, vuelve a empezar la historia, ¿no? Y luego esta que me acabo de acordar que también es un tema de comunicación que tenemos, es que brincamos cuando contamos una historia. Entonces, en vez de empezar por el principio, la mitad y terminar con el final, muchas veces empezamos con el principio, nos vamos a un cachito del final, pero brincamos al medio, entonces volvemos a brincar al final, pero brincamos adelante, porque a veces nos da miedo que se nos va a olvidar decir algo. Entonces, estamos contando el principio de la historia y es como de, híjole, no saben qué increíble experiencia tuve hoy cuando fui al parque y quieres contar que conociste a un chavo, ¿no? Pero de repente dices, el chavo tenía un perro. Ay, no saben, el perro era como el de la tía Chelis. Y entonces te vas en esta historia de la tía Chelis y entonces luego es de, ay, no, perdón. Entonces, la historia del perro. Entonces, lo que les recomiendo para cuando estén contando esto es que hagan una película en su cabeza. Se lo digo muchísimo a mis hijos. Esto sirve hasta para cuando estamos leyendo en lectura de comprensión. Todo lo que estás leyendo lo veas como si estuvieras viendo una película delante de ti, como si estuvieras proyectando una película. De la misma manera, la historia. Quiero contar la historia del chavo que conocí en el parque. Entonces me voy desde el principio de la película y la proyecto. Llegué al parque, me conocí a un chavo, ¿saben? Para no estar brincoteando, porque muchas veces con los niños nuevamente puede ser muy, muy, ¿cómo se dice en español? Como cute, como bonito, como chistoso, como tolerable, entendible, no pasa nada, pero muchas veces cuando nos pasa como adultos, las personas es como, ¿qué te pasa? O termina la historia, o sea, ve al punto, ¿saben? Entonces esto es algo que les recomiendo que pueden hacer. Y obviamente cuando le pase a su pareja o a su persona con déficit de atención, le digan, stop, 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 te fuiste por otro lado. A ver, me ibas a contar del chavo que conociste en el parque, ¿ok? Entonces, no les tengo que repetir el tema de la compasión, el tema de decirlo en buena onda. Acuérdense que en el modo está el todo, ¿no? Y bueno, eventualmente ya hablaremos más a profundidad del tema de parejas, que amerita 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos, pero más que nada, como en cualquier relación, pero en este tipo de relaciones, que uno de los dos no se convierte en el papá del otro, ¿no? Por lo regular el neurotípico acaba siendo el adulto y que el neurodivergente tampoco se sienta como que todo lo que está pasando en la relación es su culpa, porque él es el que le cuesta un poco más de trabajo el mundo en general. Pero bueno, ya vieron que me salté. Me pasa en mis videos, muchas veces me dicen, pero no concluiste, pero... Y sí, claro que me doy cuenta. Pero bueno, espero de todos modos que les sirvan. Se los dejo con cariño. Y cuéntanme qué opinan y platíquenme en qué temas de comunicación es donde ustedes más batallan.